Hola muchachos, muy buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Nunca creí que nos volviera a tocar esto. Bueno, por fortuna lo que nos falta es relativamente sencillo, pero es mejor la seguridad que la policía. Hoy llamé a la secretaria y a la coordinadora del programa para que pues me diera una solución. Yo había pensado por lo menos hacer esto. ¿Sí? Incluso mi hijo me dijo que les grabara esta clase en la tarde. Le dije que no, porque de pronto salían preguntas y ya no había tiempo de contestarlas después. Entonces, trabajamos 1 horita y media y yo creo que queda claro lo que necesito compartirles. En sí, el tema que les falta, que algunos me preguntaron, fue este: dosimasia de hipótesis. ¿Qué les puedo decir al respecto, muchachos? Mientras va llegando la gente, vamos avanzando porque el tiempo es oro aquí en televisión. Primero que todo, díganme, ¿se escucha bien? Sí, profe. ¿Y el video está aceptable? Este sí lo veo pues un toquecito borroso. Sí, yo también lo veo borroso, como muy lejos. Vamos a mirar a ver si de pronto fuera la lente de la cámara. ¿Nada que mejora? Ahí mejoró un poquito, yo creo que sí, ahí mejoró un poquito, ya se ve un poquito más eléctrica allá al fondo. Bueno, tal vez es porque ya no estoy pagando ese Zoom. Como no se utilizaba más, yo dejé de pagarlo y de pronto incluso ahora se nos mocha, tocaría reconectarlo si alguna cosa. Pero hagamos el esfuerzo de entender ahí, muchachos. Y hasta ahora, las últimas clases, lo que hicimos fue que con una gran muestra o con una pequeña muestra, tratamos de estimar la media poblacional. ¿Sí? Con los estadísticos tratamos de estimar los parámetros. Eso se requiere muchas veces en la investigación, en el estudio, pero a veces otra aplicación importante de la estadística es verificar si las hipótesis que se nos dan son o no convalidables. En otras palabras, que nos digan, por ejemplo, que una fibra que venden, ¿cierto? Una fibra, imaginen como una manila, una soga, y nos dicen, mire, eso soporta al menos 15 kilogramos en las referencias, en la propaganda. Entonces, muchas veces usted necesita saber si eso es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a nosotros nos dan una hipótesis y nuestro propósito es determinar si esa hipótesis es aceptable o no, entonces lo que hablamos es de dosimasia de hipótesis. En algunos libros dice contraste de hipótesis. Es lo mismo. La idea que quiero que les quede es el hecho de que estos elementos nos sirven para determinar con cierto margen de error, evidentemente. Recuerden que como siempre trabajamos con muestras, es imposible eliminar totalmente el error. Así las cosas, entonces, nos apoyaremos en la distribución normal, ¿sí? Aquí les digo lo siguiente, aquí tengo una grafiquita que nos ayuda a aclarar las cosas. Más adelante la confrontamos.
necesito que tengan a mano la tabla y una calculadora, porque tenemos que ir preparando y convalidando lo que yo les digo. ¿Se alcanza a ver esta gráfica, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué gráfica es? Zona de aceptación y ambas colas de rechazo. Bueno, es una distribución normal y en una parte central, simétricamente distribuida, está que a esta zona central se le llama zona de aceptación. Ahora nos vamos a dar cuenta de que la tal zona de aceptación es que si la media que estamos buscando cae en este punto, aceptamos una hipótesis. Pero si no sale aquí, en este intervalo, en esta zona, cae en uno de estos extremos, pues nosotros diremos que esa hipótesis es rechazada. Entonces, miren también para lo que sirve la distribución normal. Ustedes quedaron de leerme sobre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que es lo que vamos a trabajar hoy. ¿De acuerdo? Como siempre les he dicho, ustedes hacen una consulta de la parte teórica y aún así a veces quedan conceptos un poco vagos. Esos conceptos se aclaran, se dilucidan, se afianzan a través de ejemplos. Acá en estadística es muy bueno hacer ejemplos. Entonces, vamos a avanzar con un ejemplito. Por favor, el ejemplo no lo copien, no lo traten de copiar, trátenlo solamente de oír, que yo saco los datos en el tablero y porque ahí no se comen el tiempito ahí copiando esto. Solamente, por favor, escúchenme. Dice así: el fabricante de una marca de pilas de 9 voltios afirma que la vida útil media de las pilas es de 50 horas, con una desviación estándar de 5 horas. De lo que estábamos hablando, un fabricante de unas pilas nos dijo eso, ¿verdad? Así en lenguaje chabacanongo. Mis pilas en promedio duran 50 horas. Ya, listo. Y la desviación estándar es de 5 horas. Entonces, afirma el señor que las pilas de él duran 50 horas y que la desviación estándar es de 5 horas. ¿Sí? Entonces usted quiere darse cuenta si esta información es verdadera. ¿Sí? Bueno, miremos lo que seguramente usted haría como consumidor o como alguien que tiene que verificar que esta información sea verídica, alguien del gobierno. Entonces dice así: una muestra aleatoria de 100 pilas da una media de 40 horas. ¿Qué se concluye acerca de la afirmación del fabricante? Nuevamente el concepto de muestreo, muestrearon, ¿cierto? Entonces, a ver si recuerdan, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 1000 pilas. 100 pilas. 100 pilas. 100 dijo, ¿no? Una 100. muestra aleatoria de 100 pilas. Muestreo aleatorio. Listo.
esta muestra, miren que yo le coloqué los símbolos paramétricos, o sea, mu para la media y sigma para la desviación estándar. Nosotros, cuando ya estamos hablando de una muestra, ya no son parámetros, sino que, ¿quién recuerda el conceptico? Estadísticos. Ah, no, bacano, van a dejar un buen recuerdo en mí. Estadísticos, correcto. Los estadísticos, el estadístico de este parámetro es este y el estadístico de este señor es este. Muy bien. A ver, recordemos cuánto nos dio. Nos dicen que una muestra aleatoria de 100 pilas da una media de 40 horas y que qué conclusión, qué se concluye acerca de la afirmación del fabricante. Entonces, una media de 40 horas. No nos dice nada de la desviación estándar. No nos dice nada de la desviación estándar de la muestra, ¿sí? Pero si nos preguntan que en función de lo que nos dijo, de que sus pilas, ¿qué podemos decir? Entonces, ¿cómo determinar, muchachos, una conclusión respecto a lo que afirma el fabricante? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Recuerde que nuestra muestrica de 100 pilas, le sacamos el promedio y tú nos dio 40. Y mientras que la fábrica decía que no, que las pilas duraban ¿qué? 50 horas en promedio. Recordemos algo que vimos, muchachos. Recordemos algo que vimos. Y como es una gran muestra, ojalá y no se nos cierre eso, porque eso le quita la emoción a esto. Como es una gran muestra, aunque la población de pilas de la duración de la vida útil no fuera, no estuviese normalmente distribuida, miren cómo me quedó bonita a pulso la media, la curva esa. Entonces, pero todas las muestras posibles de tamaño 100, nosotros sabemos que por la teoría central del límite sí están distribuidas normalmente. O sea que bajo esas características, todas esas muestras nos darían la distribución de esa, si las tuviéramos todas. Y le podemos aplicar la teoría de la distribución normal. Nosotros podemos calcular el error estándar. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda la fórmula para calcularlo? Esa se divide, creo que la desviación estándar con raíz cuadrada de n. Correcto, entonces sigma sobre raíz de n. Lo que nos daría, ¿qué? Eso da 5 sobre 100, eso, sobre raíz cuadrada de 100. Esto sería 10. Y 5 sobre 10, ¿cuánto nos da? 0,5. Muy bien. Muchachos, nosotros habíamos dicho algo sobre la dispersión de las muestras. Yo no sé si se acuerdan, yo sí lo recuerdo, que les dije que imaginaran, para entender lo de la dispersión de la población y de las muestras, que imaginaran un bulto de bolas de billar regado en el salón de clase y que después las empaquetáramos.
Entonces, mire, mientras que la dispersión de la población es 5, un promedio de 5, la de las muestras tiene una dispersión mucho menor, de 0,5, de hecho 10 veces menor, porque quedó dividida entre 10. Eso no tiene por qué sorprendernos. Lo que debiera sorprendernos es que algún día esta dispersión de las muestras fuera más grande que la de la población. No es estadísticamente aceptable. Entonces, eso es correcto. ¿Sabes? Ya tenemos ese dato, muchachos, ¿sí? De ñapa, porque conocíamos el dato de la desviación estándar poblacional. Muchachos, ya tenemos la media muestral y este dato que también mide la dispersión de todas las muestras. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué se le viene a la mente hacer relacionando estos dos datos con aquella gráfica? Los escucho. Necesito aportes. Profe, ese, pues no sé si será. A ver. Un intervalo de confianza. 0,5 para los dos extremos, 0,025. No, de eso no piensen todavía. Esto fue que me les adelanté para tener el gráfico. Estamos en este problema. No piensen en ese 0,5. Eso no juegan, no saben nada de eso. ¿Sí? No saben nada de eso. Solamente con estos datos. Un señor que dice que las pilas de él duran 50 horas y la desviación estándar es 5 horas. Y nosotros, para ver si el señor no nos estaba tratando de enredar con falsa propaganda, entonces sacamos una muestra aleatoria, o sea, representativa de esa población de pilas, compuesta de 100 elementos, 100 puntos muestrales, y le hallamos la media y resultó que es 40 horas. No 50, sino 40. Y con los datos dados de él, también tenemos la dispersión de nuestra muestra. Esto no tiene nada que ver, no lo tienen en el cerebro con eso. Entonces, estamos es como tratando de ver, porque es que ojo que acá eso no es tan elemental decir, no, eso es mentira, no. Tenemos que justificarlo matemáticamente, estadísticamente, sí vamos a aceptar lo que el señor nos dijo o de hecho le decimos, no estamos de acuerdo con lo que usted dice por esto y esto y esto. Entonces, vamos a construir el llegar acá. Esto acá demora, esto digamos es el cierre de la clase. Pero, entonces lo que vamos a hacer, muchachos, es, ¿por qué no tratamos de hallar la probabilidad? Será lo que yo quisiera que tratemos de hallar la probabilidad de que en una muestra efectivamente de 50, en una media de 50 horas, podamos encontrar datos a esta distancia con un X de 40 horas. ¿Me explico? Ya, X hacia la izquierda. Aquí tenemos la media, muchachos. 50 horas, ¿sí o no? Y como dice el compañero, sí. Eso que vos decís parece simple, pero es inteligente y valioso. Sí. ¿Ustedes creen que nos interesa como consumidores o como entes garantes del gobierno que si este señor dice que sus pilas duran en promedio 50 horas y hubiéramos muestreado y nos dé 60 horas, ¿tendría sentido hacer este estudio, este contraste de hipótesis? No, porque ese señor antes está dándonos más de lo que nos dijo que nos iba a dar. Se está robando, mejor dicho. No, se está robando él mismo. Sí, pero se está robando. Claro, pero en el caso que acabas de decir, sí nos importa, porque la muestra dijo que eso se daña, esas pilas duran menos. Entonces sí tiene sentido haber dicho que está a la izquierda. Entonces, decir que aquí tenemos un dato X igual a 40 horas. Ya no les va dando ganas como hacer algo con la distribución normal con esos dos datos, algo que ustedes ya saben hacer.
Claro que esta X en verdad es una X con rayita, una media. Lo voy a esperar a ver qué hacen con eso. Me voy a hacer el loco porque necesito que ya estén suelticos, ya tengan iniciativa. ¿Cómo así, profe? Ustedes pueden hacer cosas. ¿Cómo ve? ¿Qué pasó? Escuché a alguien decir algo. ¿Tipificar? Tipificaste. ¿Y qué pasó? ¿O todavía no estás tipificando? Claro, toca tipificar, porque si vamos a ver la probabilidad de que pase eso, la probabilidad la encontramos con esta área. Ajá. Profe. Sí. Pero mi pregunta es, en cuanto al dividirla, la dividimos con el error estándar, con el 0,5, ¿cierto? ¿O con el 5, con el 5 horas? Claro. Recuérdese que esto ya se trabaja con el error estándar, no con estos 5, porque esto es para la población. Ya, listo. A mí me dio menos 20, me dio Z. Menos 20. Vamos a ver si tenés razón. Entonces, Z igual a X media menos mu sobre sigma, pero la sigma esta. Esa vaina daría 40 menos 50 y esta sigma la tenemos que dar 0,5. Con otro color. Z igual a menos, ¿cuánto me dijiste que da? Menos 20. ¿Quién me está hablando ahí? Es que eso es lo maluco. Yo soy malo del oído y es. ¿Con qué dama estoy hablando? Con Adriana Albán. Albán van y Albino vino. Muy bien, señorita Albán. Te dio menos 20. ¿Vos te acordás qué fue lo que nos preguntaron? Que concluir la afirmación del fabricante, ¿no? Correcto. Que respecto a la afirmación de él, que se puede concluir que si aceptamos esa información o tenemos elementos de pronto para no aceptarla. Según lo que acabamos de calcular, ¿ustedes qué dicen? Que no, porque nos está dando menos 20 de lo que supuestamente él dice. Bueno, yo te entiendo, pero la gente en la calle de pronto no. ¿Qué te está diciendo ese menos 20? Este 20, ¿qué sería? ¿Profe, ese no es el porcentaje? No. ¿No? O sea... Z, cuando les expliqué Z qué era, que les hablé de la cuarta de una niña, este 20, ¿qué sería? ¿20 qué? Desviaciones estándar. No lo vuelvan a olvidar, bellacos. Es 20 desviaciones estándar. En este caso, es dispersiones. Entonces, muchachos, miren, lo que están diciendo es lo siguiente. Ustedes eso ya lo tienen que saber de memoria. Si esta es ¿cuánto vale el área debajo de esta curva? El área total. Uno. ¿Sí o no? La probabilidad total es 1. Mucho cuidado. Y nosotros sabemos que si aquí está la media y le tiramos más o menos una desviación estándar, esta parte es el 68,26% aproximadamente. En los libros aparece 68,3%. En algunos, ¿sí o no? ¿En qué intervalo? La media menos una desviación y la media más una desviación. ¿Sí o no? O sea, ¿lo recordaron? Sí, pero si le tiramos otra, la media menos 2 desviaciones y la media más 2 desviaciones, en esta franja nos coge aproximadamente el 95,5%. Y si le tiramos otra desviacióncita, por aquí tirémosla,
esta fuera la media más 3 desviaciones estándar. Y aquí la media menos 3 desviaciones estándar. ¿Qué porcentaje coge aquí? 99,7%. ¿Y cuántas desviacioncitas llevo? 3. Y mire lo que nos está diciendo la información, que para la probabilidad es porque Z vale ¿cuánto? 20 desviaciones estándar. Recuerden que es a las 3 desviaciones, más o menos, en la curva simétrica, ahí cogió prácticamente el 100% de la población. La tabla que ustedes tienen no llega hasta 4, porque en 4 ya cogió 0,5 para un lado y 0,5, ya cogió toda la población. En 5 ni se diga. Ahora en 20, entonces lo que tenés que entender y en la interpretación, a 20 desviaciones estándares a la izquierda ya no hay área hace rato, papito. Lo que quiere decir que si el área es la probabilidad y no hay área, no hay probabilidad, o de otra forma, la probabilidad es nula. ¿Cómo así, profe? Claro, la probabilidad es nula. Entonces, lo que quiere decir es que nos toca rechazar la afirmación del fabricante. ¿Por qué, profe? Porque acabamos de demostrar que con estos datos es imposible que se tenga una media de 50 y que encontremos alguna muestra que nos dé una media de 40, porque estaría a una distancia de 40 desviaciones estándar de esas medias. Y es imposible, según esta teoría que estamos viendo. Entonces, así de simple. Se rechaza la hipótesis de que esas pilas duran 50 horas. No se lo podemos aceptar. Esa sería la conclusión. ¿Preguntillas? Profe, en caso de que, por ejemplo, nos dé Z, no sé, 1,2, una probabilidad que ya aparezca en la tabla, ahí como o sea, esa sería la probabilidad de que duren ese tiempo las pilas o qué, o cómo sería ahí. Pongámosle, muchacho, para darle más sentido a tu pregunta, más coherencia y que nos sirva a todos, tiremos una sobrepregunta. Profe, ¿qué tal que en su muestra sigan siendo los 100 personajes, pero la media muestral es de 49 horas? Por favor, repitan el proceso, pero ahora con esta media muestral. Los veo y les creo. Pues es -2. Eso, la hiciste muy rápido. Muchachos, se me va a cerrar esto, esa vaina pirata se va a cerrar y los invito a que me esperen, que se vuelva a reconectar. Ahí está mi hijo de Pato. Voy a decirle que me diga cómo agilizamos esto para que lo reconectemos ligero. Esto está pirata, yo ya no lo pago desde que yo pagaba para 1000 personas, pero lo corté porque no creí que nos volviera a tocar. Se va a cortar, pero yo les vuelvo a enviar tan pronto se corte. ¿Qué hacemos ahí, no? No, espera que se acabe. Faltan como 8 minutos y ya te mando el otro link. Listo. Bueno, muchachos, una de ustedes me acaba de decir, muchachos, la respuesta acá. ¿Me repetís, por favor? -2. Z dio ¿cuánto? 49 menos 50 sobre 0,5. Y Z nos dio 2. La pregunta es ahora para ustedes. En este caso también rechazamos lo que dijo el fabricante. Pues con la explicación anterior, ¿no? No. De 3,5 para los orillos, no hay nada que hacer, no hay área. Pero con 2 desviaciones estándar, sí. ¿Cierto? Con 2 desviaciones estándar, sí. Porque mira que queda
vamos a hablar en números redondos, aunque no exactos. Si yo tengo el 95, ¿cuánto queda en los dos lados? El 5. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y por simetría, ¿cuánto queda en cada colita? 2.5. El 2,5. ¿O no? Sí. Si tengo 95 y es simétrico, pues 2,5 para un lado. Entonces, resulta de que si yo lo rechazo, si yo digo, no, yo no le creo de todas maneras, así me dio 49, no le creo. Ojo, que mientras que acá usted tenía la certeza de que la probabilidad es 0, aquí no. Es poco probable, pero queda 2,5% de probabilidad de que esté en uno de estos dos lados. En este caso, acá. O sea, sí lo alcanza, sí alcanza a ser probable. Es que antes era imposible, pero ahora sí hay 2,5% de probabilidad de que ese señor tenga razón, de que si se elige otra muestra, bien puede caer aquí. En ese caso no tenemos razón para decir que el señor nos está mintiendo o que su información, si no queremos decir nos está mintiendo, de que la información no es aceptable. Entonces, esa pregunta es muy buena, ¿sí? Bueno, ya con ese ejemplo empezamos a ver un poco de la utilidad que tiene esta teoría de la dosimasia de hipótesis, o más conocida en muchos libros como contraste de hipótesis, porque en verdad vamos a contrastar dos hipótesis, las que les dejé de tarea en la teoría. La hipótesis nula, les dije, lean sobre hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es la más simple, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa es una que se contrasta, ¿cierto? El profesor Daniel es buen maestro, hipótesis nula. Le creemos, es buen maestro. Hipótesis alternativa, el profesor Daniel no es buen maestro. ¿De acuerdo? Entonces, en una charla coloquial, cuando escuches la hipótesis nula, entonces simplemente se refiere a la más simple. Bueno, vamos a avanzar un poquito en esto. Profe, Ajá. menos en ese que usted nos hizo hacer el segundo ejemplo, ese sería -2. No 2, sino Sí. -2. Sí, -2. Gracias, señorita. Gracias. Y en verdad es el mismo ejemplo, sino que lo que quería era que vieran que en unas condiciones una hipótesis se puede rechazar, pero la misma hipótesis puede ser no rechazable en otra. Entonces, miremos lo siguiente, jóvenes. Decimos que dosimar una hipótesis o contrastarla es simplemente aplicarle esta teoría para ver si soporta nuestro análisis. Si con la teoría de la distribución normal y la teoría de la probabilidad subyacente podemos decir si la hipótesis que nos dieron es correcta o si no lo es. Los problemas de contrastar una hipótesis son de dos tipos, muchachos. Se llaman unilaterales y se llaman bilaterales. En este caso vamos a darnos cuenta que este era un problema de dosimasia unilateral, porque tenemos problemas solamente cuando ¿sí? Profe, un momentico, que es que algo no me quedó claro. Cuando ese Z es -2, ¿quiere decir que allí sí se puede aceptar? Claro. ¿Hasta qué número se puede aceptar? Ahora les digo eso. Hay dos valores que parecen arbitrarios, pero han soportado la estadística para decir, se llama margen de error. Entonces, hay dos valores.
¿cierto? Te lo voy a ir adelantando de una vez, 0,05 y 0,01, ¿cierto? Entonces, estos valores se utilizan, son los que más se utilizan para contrastar hipótesis. Entonces, según lo que les digan a ustedes, les dirán cuál de estos valores asumen, ¿cierto? Entonces, notaremos que estos valores están supeditados al valor de Z. De alguna manera, lo que vamos a hacer ahora es determinar el valor de Z y ese señor es el que nos dice si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos para allá para aclarar eso del 2. En este momento solamente me interesa saber, mejor dicho, me interesa que sepan que cuando da una Z tan retirada que no está ni en las tablas es 0, fuera menos 20 o más 20 no lo hay, ¿de acuerdo? Pero cuando y eso pasaba cuando la media es 40, pero cuando la media es 49, ya mire que ya está muy cerca de la media que nos dio el fabricante. Entonces, en ese caso, sí hay área bajo la curva a 2 desviaciones estándar de la media. Entonces, en ese caso no podemos decir que es 0 la probabilidad, no. Mientras haya área, hay que entrar a analizar. Eso depende de algunas variables, si se acepta o no la hipótesis nula. Pero por ahora ya les voy a contar qué sucede con estos dos valores, que son los que se utilizan en estadística para contrastar una hipótesis. ¿De acuerdo? Bueno. Habíamos dicho que cuando nos dan una información y queremos contrastar o dosimar una hipótesis, entonces nosotros cogemos como hipótesis nula